Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Soy el profesor Juan Pablo y les doy la bienvenida a este su curso, que es el curso de filosofía. Bien, hemos estado viendo anteriormente acerca un poco de la filosofía en forma general. Hemos estado hablando de algunos filósofos presocráticos y también hemos estado hablando hemos llegado de repente hasta Sócrates, me parece. Y el día de hoy vamos a hablar de un filósofo muy importante, ¿no? Un filósofo que quizás ha impartido sus conocimientos y que todavía permanecen hasta el día de hoy, ¿no? Y que ha sido uno de los mayores representantes dentro de la historia de la filosofía. Nos estamos refiriendo a alguien en específico. Nos referimos a Platón, ¿no? Por historia, de repente has escuchado este nombre de Platón, ¿no? Pero vamos a ver un poco de su pensamiento, un poco de su vida, un poco de lo que él creía, ¿no? Creía que él era y un poco de lo que él buscaba, ¿no? Vamos a ver qué tipo de pensamiento ha tenido, pero primero vamos a ver quién es Platón. Platón lo vemos durante el siglo V antes de Cristo, ¿no? Platón nace en Atenas el año 427 a.C., sí, unos 5 siglos antes de Cristo, ¿no? Fue discípulo de Sócrates. Sabemos que Sócrates no escribió nada y que todas las conversaciones y que todo el pensamiento de Sócrates lo sabemos a través de los escritos de Platón, ¿no? Es como si tú tuvieras un maestro que no escribe nada, pero tú apuntas todo, ¿no? Apuntas todo lo que dice tu profesor o tu maestro y que en un tiempo determinado, bueno, como él no escribió nada, pero tú sí has anotado lo que él decía, muy bien, podemos conocer que Platón, siendo alumno o discípulo de Sócrates, dio a mostrar su pensamiento a través de sus escritos. ¿Bien? Su verdadero nombre es Aristócles. Bueno, ¿de dónde proviene su nombre Platón? ¿Por qué Platón no es su verdadero nombre? Bueno, se dice que Platón fue un nombre que le puso su profesor de gimnasia, ¿no? Porque vio que Platón era un hombre de espaldas anchas, o sea, tenía talla, tenía musculaturas, tenía la espalda ancha, ¿no? Y Platón viene por tener la espalda ancha, específicamente por la anchez de sus omóplatos, ¿no? Entonces, por tener la espalda ancha, le ponen este apodo de Platón. Y es el nombre que va a utilizar durante toda su vida. Bueno, ¿qué más? Platón funda una escuela. Esta escuela se va a llamar la Academia. ¿Te suena este nombre, la Academia? Claro, en la actualidad este nombre se ha vuelto muy popular, pero no se ha vuelto, se ha convertido en un sustantivo para cualquier academia, ¿no? O sea, le podemos decir la academia, no sé, Trilce, ¿no? La academia Pitágoras, ¿no? Como escuchamos, ¿ya? Pero Pitágoras vendría a ser el nombre de una academia, o Trilce el nombre de una academia, pero la escuela en sí de Platón se llamó la Academia. De ahí derivan todos los nombres de las academias que conocemos en la actualidad. ¿Qué más? Es un filósofo considerado como uno de los filósofos más importantes de la historia del pensamiento filosófico. Su filosofía ha aportado un inmenso mar de conocimientos que posiblemente han
sido impartidas en los pensadores actuales y de las cuales nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, San Agustín, que es un filósofo medieval, ¿no? Toma mucho la filosofía de Platón para impartir su propia filosofía. Bueno, sabemos que ha escrito muchas obras, ¿no? Una de ellas es La República, que es uno de mis textos favoritos. Bueno, ¿qué más podemos decir de Platón? Bueno, en realidad Platón pertenecía a una familia de la aristocracia, ya que su padre pertenecía o era descendiente de la nobleza, descendiente de reyes. O sea, Platón era importante, ¿no? Venía de una familia importante, adinerada, y es por eso que tuvo los mejores estudios. Pero poco a poco fue independizándose y tomando su propio rumbo, su propio pensamiento. ¿Quién le inculcó todo eso? Pues su maestro Sócrates, ¿no? Bueno, él dice eso y creemos que es así. Vamos a ver un tipo de pensamiento filosófico de Platón y vamos a ver concretamente la teoría del conocimiento de Platón, ¿no? Teoría del conocimiento. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, hay teorías de cómo conocer la realidad. ¿Tú cómo conoces la realidad? ¿Piensas que existe solamente lo que hay? ¿O de repente piensas que existe algo más? Los espíritus, las almas, no sé, los extraterrestres, no lo sé. Siempre tenemos esas dudas, ¿no? ¿Cómo conocemos la realidad? ¿Cómo conocemos las cosas, ¿no? Si nuestros sueños son reales, no son reales, el tiempo existe, no existe, son cosas que tenemos que aclarar, son dudas que alguien nos las tiene que aclarar siempre en un momento de nuestra vida. Y concretamente vamos a ver la teoría del conocimiento de Platón. Bien, para hablar de su teoría o de esta teoría, tenemos que hablar de dos temas importantes. Fíjate, dentro del conocimiento o la teoría del conocimiento de Platón, hay dos temas fundamentales e importantes para poder entenderlo. ¿Sí? Estamos hablando de un dualismo epistemológico y un dualismo ontológico, ¿no? Profesor, no entiendo esas palabras, nunca lo he escuchado en mi vida. No te preocupes, en un momento de mi vida tampoco lo entendí. Pero te voy a explicar para que puedas entender realmente lo que quiere decir Platón con dualismo epistemológico y con un dualismo ontológico. Bien, vamos por el primero, el dualismo epistemológico. Bueno, cuando hablamos de dualismo, ¿ya? Dualismo, ¿a qué te suena cuando escuchas la palabra dualismo? Dua, ¿da? Dualismo. Dúo, ¿no? Algo te viene de un número. ¿Qué número te viene a la cabeza si yo te digo que significa un número? Cuando hablamos de dualismo. Muy bien, has escuchado, por ejemplo, un dúo, ¿no? ¿Qué es un dúo? ¿De cuánto está formado un dúo? ¿De cuánto? De dos. Muy bien, entonces dualismo proviene de dos. Entonces ya Platón nos está hablando que hay dos. Dos, ¿qué significa epistemológico, ¿no? Epísteme, ¿no? Entonces Platón nos está haciendo referencia a que hay dos. ¿Dos qué? Epistemológico significa formas de conocer. Platón nos está diciendo que la realidad lo conocemos de dos formas, ¿no? En nuestra vida hay dos formas de conocimiento para poder captar la realidad. ¿Cuáles son estas dos formas de conocer? Te preguntarás. Muy bien. Dice que Platón que nosotros conocemos a través de los sentidos, ¿de acuerdo? Y a través de la razón, ¿ya? ¿Cuáles son estas dos formas de conocer? Mediante los sentidos, mediante la razón. Acuérdate que los sentidos es todo lo que podemos tocar, ver, gustar, oler y oír. Esos son nuestros sentidos. Eso es la función de nuestros sentidos. Recepcionar la información del exterior, ¿de acuerdo? Para ingresarla luego a nuestro cerebro, ¿no? Entonces, hay una forma de conocer que es mediante los sentidos, ¿no? ¿Cómo conoces tú las cosas? ¿Cómo conoces tú los colores?
¿Mm? Viéndolos, ¿no? ¿Cómo conoces tú la forma de un perro? Mirándolo. ¿Cómo sabes tú que eso está frío? Pues lo sientes a través de la temperatura o si lo tocas, ¿no? ¿Cómo sabes que esa cosa tiene olor? Gracias al olfato. Entonces, todo lo que está a nuestro alrededor lo conocemos siempre a través de nuestros sentidos, ¿no? Nuestros sentidos es la primera entrada de información para nosotros captar una realidad. Bien, bueno, gracias a los sentidos, dice Platón, nosotros podemos ver, muy bien, gracias a estos sentidos nosotros podemos escuchar, gracias a los sentidos nosotros podemos tocar, ¿de acuerdo? Todo lo que nos rodea, ¿no? Todo está en torno a nuestros sentidos. Todo lo que nos rodea lo conocemos gracias a los sentidos. Muy bien. Pero Platón dice que hay otra forma de conocer la realidad, no solamente con los sentidos. No solamente podemos creer en lo que vemos, en lo que tocamos, ¿no? En lo que sentimos a través del tacto, ¿no? En lo que olemos, en lo que escuchamos. No, hay otra forma de conocer que para Platón es más importante y es superior a los sentidos. Nos referimos al conocimiento mediante la razón, ¿no? Para Platón esto es un conocimiento mucho mayor, que da más veracidad, realidad de las cosas que los sentidos. Platón dice que nuestros sentidos nos pueden engañar, pero la razón no. ¿Por qué? Bueno, ¿qué nos habla acerca de la razón Platón? Que es otra forma de conocer. Nos dice que gracias a la razón se da el conocimiento inteligible, ¿no? Bueno, los sentidos es un conocimiento, bueno, tangible, ¿no? Se puede visualizar a primera instancia, pero dice que gracias a la razón se da un conocimiento inteligible. ¿Qué quiere decir inteligible? Ahora lo vamos a descubrir. Bueno, Platón dice lo siguiente, ¿no? Los sentidos, dice que lo que nos rodea está sujeto al paso del tiempo y al deterioro. Esta forma de conocer es una forma de conocer, digamos, equívoca para nosotros porque obviamente que todo lo que conocemos y todo lo que nos rodea cambia, nunca está estable. Si tú dejas una manzana en la mesa, estoy seguro que en 3 4 días esa manzana se va a empezar a descomponer y si lo dejas más tiempo se va a empezar a podrir, ¿no? Todas las cosas cambian, ¿no? Tú no eres el mismo que cuando tenías 5 años que con lo que tienes ahora y lo que tendrás más adelante, 20 30 40 años, ¿no? Todos cambiamos, ¿no? Todos tenemos un tiempo determinado de vida en que cambiamos, ¿no? E incluso cada milésimo de segundos no somos los mismos, ¿no? Nuestro sistema inmunológico va cambiando, ¿no? Entonces, todo es un cambio. Si para Platón todo es un cambio, ya, todo está sujeto al paso del tiempo, ¿no? Entonces, si todo está sujeto al paso del tiempo y esto en consecuencia nos da un cambio físico, en tal caso, Platón dice que todo lo que está sujeto al tiempo se deteriora, se termina destruyendo, ¿no? Cambia, ¿no? Y para Platón todo lo que cambia es algo imperfecto. Lo vamos a ver. ¿Qué nos dice de la razón? Gracias a la razón, dice Platón, nosotros vamos a captar algo que no es lo que nos rodea. ¿Qué es lo que vamos a captar? Dice los entes, las ideas y en concreto el ser verdadero de las cosas, ¿no? Si te está diciendo que hay un ser verdadero de las cosas, con esto Platón te está diciendo que los sentidos, las cosas no son verdaderas, pues, ¿no? Hay algo de falsedad, hay algo que no cuadra, ¿no? Nos está diciendo que con la razón vamos a captar la verdadera realidad de las cosas, mientras que los sentidos, digamos,
no vamos a captar esa verdadera realidad, ¿no? Se nos va a limitar, ¿no? Vamos a tener una realidad limitada. En tal caso, ¿a qué se refiere Platón con el ser verdadero de las cosas? Vamos a ver. Bien, las ideas para Platón, acuérdate, son las más importantes, ¿ya? Las ideas para Platón prevalecen. Las ideas, que es la consecuencia de la razón, fíjate, gracias a la razón, como decimos aquí, captamos qué cosa, entes. Entes son todas las cosas, ¿no? En concreto, las ideas. Las ideas para Platón es el ser verdadero de las cosas. Vamos a hablar ahora bastante de lo que es la palabra idea para que tú te des cuenta de algo, ¿no? Platón dice que las ideas son eternas, ¿no? Las ideas. Pregunta, ¿de dónde provienen las ideas? ¿De los sentidos o la razón? Muy bien, de la razón. Acuérdate de eso, ¿no? Estas ideas que provienen de la razón son eternas. ¿Qué quiere decir eternas? Que siempre han existido, ¿no? No tienen ni un principio ni un fin. Han estado siempre allí, ¿no? ¿Qué más son las ideas para Platón? Son inmutables. ¿Qué quiere decir inmutable? Este in, ¿no? Que es un prefijo, ¿no? In está diciendo que no hay cambio, ¿no? Inmutable quiere decir que no hay cambio. Y si no hay cambio, ¿qué no hay? No hay tiempo. Acuérdate que el tiempo implica cambio. Nosotros pertenecemos, nosotros cambiamos porque existe el tiempo. Si el tiempo no existiera, nosotros seríamos estáticos. Y si nosotros somos estáticos, no hay cambio en nosotros, ¿no? Pero en Platón las ideas son eternas, siempre han existido, son inmutables, no cambian, ¿no? Son universales para todos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una idea concreta que es igual para todos, ¿no? Si nosotros decimos caballo, ¿no? Decimos o pensamos la idea de caballo, tenemos una idea de caballo, ¿ya? Te aseguro que de todos tus compañeros, todos pensarán un caballo a su manera. Uno más grande, uno más chico, uno de color gris, uno de color marrón, uno de color blanco, otro de color negro, ¿no? ¿Por qué? Tienen una idea de lo que es un caballo plasmado en la realidad. Imagínate, todos piensan distintos caballos y todos ven un caballo por la calle, todos distinguen y dicen que eso es un caballo, porque ha habido una idea general, ¿no? A pesar de que ha habido distintos tipos de ideas, la idea es universal para todos, ¿no? También las ideas platónicas, o para Platón, ¿qué son? Son independientes del mundo de los sentidos. Con esto te quiere decir que es muy aparte de lo que nosotros podemos tocar, ¿no? No podemos decir que todos los árboles son iguales, ¿no? ¿O tú crees que todos los árboles son iguales? Pues no, cada árbol es diferente, ¿no? Si yo te digo piensa en un árbol, de seguro que vas a pensar en un árbol que todos hemos dibujado de niño, ¿no? Con el tronco y el árbol esponjoso, ¿no? Eso es el árbol para nosotros, está en nuestra cabeza. Pero cuando vemos un árbol en la realidad, no es la misma que nos habíamos imaginado, pero sabemos identificar que eso es un árbol. ¿Pero por qué? ¿Por qué decimos que lo que hemos visto es distinto a lo que hemos imaginado? Porque nuestra razón Platón nos está diciendo que hay una idea general y universal que nos indica y nos determina que en la realidad hay algo, ¿no? Que es, en realidad que es un árbol. Lo identificamos inmediatamente gracias a la idea que tenemos de árbol. Bueno, podemos imaginar cosas perfectas. Platón dice que sí, podemos imaginar cosas perfectas, ¿no? Podemos imaginar nosotros el barco de los sueños, podemos imaginarnos nosotros el, no sé, el juguete de tus sueños. Podemos imaginar cosas perfectas en nuestra mente, ¿no? Aunque no puedan existir en la realidad, ¿no? Puedes imaginarte una vida llena de lujos también, aunque no exista en la realidad, la puedes imaginar. Muy bien.
Platón, ¿qué dice? Si tú la idea la puedes imaginar, entonces esa idea es perfecta, ¿no? Por ejemplo, la idea de hombre perfecto, ¿no? Un hombre ideal, ¿no? La podemos imaginar, no podemos imaginar un hombre ideal, ¿no? Un hombre distinguido, no sé, con talla, un hombre perfecto, se puede decir, aunque no hay. La podemos imaginar y pensar. Y gracias a que la podemos imaginar y pensar, ya se convierte en una idea para nosotros, ¿sí? Fíjate, nosotros podemos imaginarnos a un hombre, pero tenemos la idea de hombre, pero cuando vamos a la realidad, nos damos cuenta que hay distintos tipos de hombre. No existe un molde de hombre único, ¿no? Si vamos nosotros a la calle, nos damos cuenta de que existen hombres gordos, hombres feos, hombres calvos, hombres chatos, hombres altos, hombres de color, hombres graciosos, infinidad, ¿ya? Pero todos responden a una sola idea. Cuando nos encontramos en esta realidad, no encontramos al hombre perfecto, ¿no? Todos son distintos. Pero ¿cómo tú sabes identificar que eso es un hombre y no un perro? Cuando ves a alguien caminando por la calle, a alguien, tú no dices, eso es un perro, eso es un gato, eso es un árbol. ¿Qué dices? Eso es un hombre. ¿Y cómo sabes tú que es un hombre al señalarlo o al mirarlo? Porque en tu cabeza está la idea de hombre. Esa idea que tú tienes en la cabeza para Platón lo llama perfecto, eterno, universal. Bueno, a pesar de las diferencias, ¿de acuerdo? A pesar de que existen distintos tipos de hombre, ¿no? Ya hemos dicho, con ciertas características especiales, todos, pero todos responden a esa idea. ¿Cuál idea? La idea de hombre, como hemos dicho, ¿no? Para Platón, las ideas son el modelo o arquetipo de las cosas. Para Platón tenemos una idea. Esa idea es un modelo para poder plasmarlo en la realidad de distintas formas, ¿no? Tenemos un molde, se puede decir, ¿no? Un molde o un modelo es un molde de las cuales salen otras cosas, ¿no? El molde principal para Platón es la idea. Bueno, las ideas en Platón son inmutables, no cambian, lo hemos dicho, son perfectas, ¿de acuerdo? No hay imperfecciones en ellas y no están sujetas al cambio. ¿Qué quiere decir? Que para Platón todo lo que no cambia es perfecto. ¿Y nosotros cambiamos como seres humanos o no? Sí, nosotros cambiamos. Entonces para Platón seríamos nosotros imperfectos. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que cambiamos, ¿no? Estamos sujetos al tiempo, ¿no? Nosotros envejecemos, no somos jóvenes o niños siempre. Vamos en algún momento determinado de nuestra vida que envejecer, pasar por esa, pasar por esa situación, ¿no? Bueno, ¿qué más? Platón nos dice que somos copias imperfectas de las ideas, ¿no? ¿Qué es lo perfecto para Platón? Las ideas. Acuérdate bien, para Platón perfecto son las ideas. ¿Qué es lo imperfecto? Nosotros. Todo lo que nos rodea es imperfecto. Pero Platón dice que hay un molde principal, ¿no? Esas son las ideas. Pero dice que nosotros al copiar ese molde, las copias han salido imperfectas. Un ejemplo, ¿no? Vamos al árbol concretamente, ¿no? Hay un molde de árbol perfecto en nuestra idea, ¿no? En nuestra idea, que es captada por nuestra razón. Eso es lo que tú piensas, es algo perfecto, un molde. Pero si nos vamos a la realidad, ya esos son copias imperfectas de ese molde que tú tenías de idea. ¿Por qué? Porque todas son distintos tipos de árboles, ¿no? O frutos. Tú ves un árbol, si ves un árbol, una ramita chiquita que va a ser un árbol, dices es un árbol. Así ves un árbol de 20 metros, dices es un árbol. Pero la idea es perfecta que tenemos en nuestra cabeza, ¿sí? Somos copias de la idea de hombre, ¿no? En tal caso, el hombre perfecto no existe. ¿Cuál es el hombre perfecto? El ideal, el que tenemos en nuestra mente. Bueno, quiero hacer aquí una pequeña nota diciendo lo siguiente.
Dice que cuando por ejemplo, cuando imaginamos o vemos a un hombre sin brazo, conocemos perfectamente que es un hombre a pesar de no tener una extremidad. Fíjate, nosotros nos imaginamos, si dice piensa, por ejemplo, en un hombre, nos imaginamos, bueno, hombre hablando antropológicamente, ¿no? Hombre o mujer, es lo mismo. Nos imaginamos qué cosa. Dos extremidades, dos piernas, una cabeza, bueno, dos ojos, una nariz, dos orejas, bueno, ¿no? Dibuja a alguien, una persona, si te dicen, ¿no? Entonces, tenemos esa idea, ese es el molde, ¿no? Pero ¿qué pasa si vemos por la calle a un hombre que le falta una pierna, o que le falta un brazo, o que le falta una oreja? Decimos que no es un hombre, sí, también es un hombre a pesar de no tener una extremidad. ¿Pero por qué? Porque dentro de nuestra cabeza ya hay una idea universal de hombre. ¿Qué es lo que lo hace hombre? ¿Las extremidades? No, la idea, para que tú me puedas entender. Bueno, haciendo el paréntesis, como te digo, no pienses que cuando hablamos de idea es algo que se te ocurre. Uy, tengo una idea. No, a esas ideas no se refiere Platón, a algo que se te ocurre en el momento para resolver cosas. Eso no es la idea para Platón. La idea para Platón te está diciendo que son los moldes o los modelos o arquetipos de las cosas, lo perfecto, lo que no cambia, lo que es eterno, lo que es inmutable, ¿no? Lo que es independiente a los sentidos. Eso es la idea para Platón. ¿Y de dónde proviene la idea? Gracias a la razón. ¿De acuerdo? Bien, hemos hablado del dualismo epistemológico, que son dos formas de conocer. ¿Cuáles son esas dos formas? Conocer a través de los sentidos y a través de la razón. Ahora vamos a hablar del dualismo ontológico, ¿no? Ya sabemos qué significa dualismo. ¿Qué significa dualismo? Dos. Y ontológico lo vamos a ver. Este dualismo ontológico dice que conocemos a través de los sentidos, pero también conocemos a través de la razón. A cada modo de conocer le corresponde un mundo diferente. Uy, aquí hablamos de dos cosas, fíjate. A cada modo de conocer le corresponde un mundo distinto. Platón va a separar en dos mundos las formas de conocimiento. Por un lado está un mundo que conocemos a través de los sentidos y por otro lado un mundo que conocemos a través de la razón. Bien, lo que conocemos de los sentidos, lo vamos a determinar, o Platón lo va a determinar y lo va a llamar el mundo sensible, ¿no? Y todo lo que conocemos a través de la razón, Platón lo va a denominar como el mundo inteligible. Fíjate, hay dos mundos separados, ¿no? Por un lado tenemos el mundo sensible que conocemos a través de los sentidos y por otro lado tenemos un mundo inteligible que conocemos a través de la razón. ¿De acuerdo? No pienses, por favor, ¿ya? Que cuando Platón habla de dos mundos separados, no está hablando que hay dos planetas Tierra por ahí, no, no está hablando de eso, no hay dos mundos diferentes como nosotros nos imaginamos. Platón dice que hay una relación entre ellos, pero que no se pueden juntar, ¿no? Este mundo sensible y este mundo inteligible, ¿de acuerdo? Le pertenecen ciertas características, ¿no? Dentro del mundo sensible, ese todo aquello que nos rodea, acuérdate, todo lo que nos rodea lo captan qué cosa? Nuestros sentidos. Muy bien. Todo lo que nos rodea para Platón, ¿qué dice? Nace, muere y porque nace y muere y hay todo un proceso, está sujeto al cambio. Entonces, en este mundo se da la imperfección, ¿no? Acuérdate de que todo lo que cambia es perfecto o imperfecto para Platón. Muy bien, todo lo que cambia para Platón es imperfecto. Muy bien. En el mundo inteligible se encuentran otro tipo de realidades. Estas realidades están relacionadas con un nivel de conocimiento racional, ¿de acuerdo? En la cual van a estar incluidas las ideas. Acuérdate que siempre Platón habla de las ideas, ¿no? Él está obsesionado con esta palabra, las ideas. Las ideas son inmutables, las ideas son eternas, las ideas son perfectas, etcétera, ¿no? Las ideas, porque él está convencido de que en este mundo inteligible, donde están las ideas,
está la verdadera realidad de las cosas y no lo que nos engañan nuestros sentidos. ¿Ya? Las ideas para Platón, ¿qué son? Lo hemos dicho, inmutables, eternas y perfectas. Y en tal caso, para Platón, estas ideas conforman ¿qué cosa? La verdadera realidad. Las ideas son la verdadera realidad y no lo que vemos. Terminará Platón diciendo esta frase para que lo podamos entender. Ahora, ¿cuál es la relación entre el mundo sensible y el mundo inteligible? ¿Cómo vamos a relacionar estos dos mundos? Bueno, las ideas, donde están las ideas, que es el mundo sensible, por debajo tenemos al mundo inteligible, lo que conocemos a través de los sentidos. ¿Por qué está por debajo? Porque las ideas prevalecen sobre los sentidos. Siempre las ideas se van a encontrar en un nivel mucho más superior que los sentidos, porque las ideas conforman la verdadera realidad. Fíjate, tenemos las ideas de las cosas aquí. ¿Y dónde se van a plasmar? En la realidad, en este mundo inteligible. ¿De acuerdo? Las ideas. Bueno, aquí hay un pequeño error, ¿no? Las ideas son el mundo inteligible y el mundo sensible son los sentidos. Tienes que cambiarlo esto, por favor. Ha habido un error aquí de impresión, ¿no? Lo vamos a cambiar de una vez para que no haya duda. Bueno, vamos aquí. Lo cambiamos de una vez. Lo ponemos aquí mundo sensible y mundo inteligible. ¿Bien? Mundo inteligible. Ya. Vamos a restar la diapositiva donde estamos aquí. Bueno, entonces la relación que tenemos entre estos dos mundos es que las ideas, que es el mundo inteligible, van a ir por encima del mundo sensible, ¿de acuerdo? Siempre van a estar por encima. ¿Por qué la relación? Acuérdate que en este mundo inteligible, donde están las ideas, está lo perfecto. ¿Y dónde está lo imperfecto? En el mundo sensible. Somos copias imperfectas, ¿no? Imagínate, la idea de caballo, aquí es la idea perfecta, pero en el mundo sensible hay distintos tipos de caballos, pero todos responden a la idea de caballo. Bueno, espero que se haya entendido un poco esto de las ideas. Acuérdate que las ideas son perfectas, están en el mundo inteligible. Sin embargo, nosotros hemos salido copias de ellas y hemos crecido, digamos, nacido imperfectos en el mundo sensible, ¿no? Porque en el mundo sensible que hay cambio, estamos sujetos al cambio, al deterioro, ¿de acuerdo? Cambiamos a cada instante. Bueno, la tarea es la siguiente. Vas a responder a estas preguntas y bueno, las vas a enviar al correo electrónico. ¿Cuáles son las ideas para Platón o de Platón? ¿No? ¿Qué son las ideas? ¿Qué son las ideas? Vas a tener que definir. ¿Cuál es la forma de pensar de Platón? También la vas a responder. ¿Qué es más importante para Platón, la razón o los sentidos? Ya según tu criterio respondes, y si respondes la razón o los sentidos, vas a decir por qué es más importante, ¿no? Por último, dibujas a Platón y a su escuela, ¿no? Que es la academia. Te lo tenemos aquí. Bueno, una cosa más, ¿no? Las tareas, por favor, se pide a los alumnos que pueden enviarlas al correo electrónico. Algunos tienen dos de mis correos, pero algunos tienen uno. Que me las manden a cualquiera de los dos, por favor. Si tú me mandas las tareas al WhatsApp, como esto se satura de información, puede que no revise una tarea tuya y por ahí se me pase. ¿De acuerdo? Es mejor que lo entregues al correo electrónico. Por favor, en tal caso, recalco, enviar las tareas al correo electrónico que se les ha dado. Bien, eso sería todo por el día de hoy.